Hola, es un gusto saludarlos. Ya vamos por el segundo mes quedándonos en casa y de verdad yo oro que en este tiempo tu casa se haya convertido en un altar de oración y que hayas podido profundizar muchísimo más en lo que Dios quiere hablarnos. Hace como 3 semanas el Espíritu Santo estuvo inquietándome muy fuerte, hablándome, confrontándome y enseñándome qué es lo que Dios espera de su iglesia para este tiempo. Vamos a orar para poner este tiempo en sus manos y te voy a pedir que tengas tu Biblia ahí a la mano. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y dispón tu corazón que el Espíritu Santo hable a tu vida el día de hoy. Espíritu Santo, ponemos este tiempo en tus manos. Espíritu de Dios, yo te pido que tú traigas entendimiento y revelación a cada uno de tus hijos. Espíritu de Dios, te pido que la palabra corra con poder. Espíritu Santo, te pido que abras los oídos para que escuchen lo que tú estás hablando a la iglesia en este tiempo. Doy gracias por tu obra. Reconocemos que es total y absolutamente tu obra. Reconocemos que te necesitamos a ti, que sin ti nada somos. Jesús, gracias porque tú nos estás preparando en una gracia impresionante para buscarte. Gracias, Padre, porque en tu corazón está que nadie se pierda. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que tú vas a hacer. Ponemos todo en tus manos, Espíritu de revelación. Háblanos en este día. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a iniciar. Ponte listo con tu Biblia y vamos específicamente a centrarnos en Mateo 25. Esta es la parábola que habla acerca de las 10 vírgenes. Y ¿sabías que fue Mateo 25, 24 y 25? Pero fue uno de los últimos mensajes o sermones públicos que dio Jesús antes de la crucifixión. Fue el último mensaje. Y para mí eso quiere decir que quería que pusiéramos total atención, como que lo último que no teníamos que olvidar. Y él empezó a hablar públicamente por medio de parábolas acerca de lo último que iba a suceder. Vamos a centrarnos en Mateo 25, que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las vírgenes habla acerca de la iglesia. Es como Jesús ve a la iglesia y es increíble porque Él nos mira vírgenes puros, sin manchas, santos, que se preparan para el esposo. Y Él hace esa comparación de la iglesia con las vírgenes y dice que salen a recibir al esposo. O sea que aquí estamos hablando de una iglesia entendida, con una revelación de saber que tenían que prepararse porque iba a llegar un día donde tendrían que recibir al esposo, y este es Jesús. Yo creo firmemente que en este tiempo Dios va a traer un avivamiento a la iglesia. Y tal vez no es como nosotros lo imaginamos. Por años y años que hemos escuchado palabras proféticas acerca del avivamiento que va a suceder en la iglesia. Pero va a ser un avivamiento de mucha profundidad, de mucho entendimiento, donde la iglesia va a dejar de ser superficial, donde va a dejar de buscar sus propios intereses, su propia luz, de brillar por sí mismos, sino una iglesia que tenga profundidad en la palabra, en la intimidad, una iglesia de mucho entendimiento y de mucha revelación. Al final del día es como nos estamos preparando, como una iglesia que espera a su esposo.
La iglesia como nunca antes va a tener la oportunidad de brillar, de dar la luz de Cristo a todos. Dice la palabra que las lámparas son puestas sobre la mesa para que alumbren a la casa, para que alumbren a muchos. Y yo creo que el Espíritu de Dios va a empezar a traer un avivamiento que va a empezar en lo personal, en las familias, en los hogares y obviamente en la iglesia. Entonces vemos que entonces está la iglesia y que se preparan tomando sus lámparas y salieron a recibir al esposo. En el versículo 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hay otra versión que dice que son 5 sabias y 5 necias. O sea que en la iglesia va a haber mitad y mitad. Va a haber la mitad de los prudentes, de los sabios, y va a haber la mitad de los insensatos, de los necios. En el versículo 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las insensatas, o sea, en este versículo podemos ver que ellas cuando salen a recibir al esposo, no tomaron el aceite. Tomaron primero sus lámparas, pero no tomaron el aceite. Y las lámparas, lo primero que ellas agarran, las lámparas significa el ministerio, lo bonito, lo que tú puedes hacer. Representan tu agenda de tus actividades diarias, representa tus prioridades, representa todo lo que tú te dedicaste a hacer, todo lo que tú tuviste tiempo para hacer, eso significa. Pero aquí hay algo bien importante: las insensatas solo tomaron la lámpara, solo se aventuraron y salieron con lo que ellas tenían, que era el ministerio, lo que ellas habían construido y hecho bonito, pero se olvidaron de algo importante: no tomaron el aceite. Y el aceite es que no cultivaron intimidad, o sea, tuvieron tiempo para todo, menos para conversar. No tenían tiempo de conversar, no tenían tiempo de profundizar, no tenían tiempo para contemplar y para disfrutar. Ellas solo tuvieron el tiempo para el hacer, para hacer bonito el ministerio, pero no tuvieron el aceite, que era lo más importante. En el versículo 4 dice: pero las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí vemos cómo las prudentes lo hicieron bien. Lo hicieron al revés. Primero tomaron el aceite y después tomaron juntamente su lámpara. En otra versión incluso dice que llevaron aceite extra. O sea, tenían aparte otra vasija extra de aceite. Y el aceite aquí lo que significa es la intimidad con el Espíritu Santo que nos revela Jesús, la intimidad con Jesús y la intimidad con el Padre, ¿ok? Entonces, el aceite, no es alguien, es algo. El aceite no es algo, es alguien. Nosotros cuando obtenemos aceite en nuestra lámpara, no es una cosa, es una persona. En 1 de Juan 2:20 habla del aceite, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Entonces, las prudentes tuvieron la precaución, tenían su aceite, llevaron más aceite y llevaron su lámpara también. O sea, tiene que ser en conjunto. Primero el aceite y conjuntamente trabajas, que es el ministerio. Está bien el ministerio, es algo que Dios nos dio. El ministerio es todo lo que tus manos puedan hacer, no es la plataforma, ni la fama, ni el reconocimiento. Pero lo importante es primero el aceite, y entonces si hay aceite, pues puedes hacer funcionar lo que tus manos puedan hacer para servir. Versículo 5
Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, aquí ya ellas todas tenían la lámpara, tenían aceite, las prudentes, pero a todas llegó un punto que la espera del esposo les dio sueño y todas, dice, o sea, como que aquí a todas les dio sueño y como que estaban ahí cabeceando, se durmieron. En este tiempo yo creo también, y se está viendo, que va a haber un tiempo donde va a haber muchos dormidos en la iglesia. O sea, hay algo que nos mantiene dormidos dentro de la iglesia y hay muchos que no están entendiendo, no están escuchando lo que el Espíritu Santo está hablando. Y va a haber muchos dormidos. Incluso, aún a los que han cultivado aceite, por supuesto que también les da la tentación de dormirte. Es algo, es una decisión. Todo lo que pueda dormirnos, que nos ofrece lo temporal o este mundo, todos tenemos esa tentación. Dice más abajo, pero lo increíble en el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces eso está increíble porque aunque a todos les dio sueño, no todos estaban dormidos. Hubo algunos, alguien tuvo que estar despierto para que dijera y soltara la voz de decir, ahí viene el esposo. Se oyó ese clamor a la medianoche de ahí viene el esposo, salgan a recibirlo. ¿Y cuál es esa voz? O sea, eso arde en mi corazón. Es la voz que va a declarar que Jesús va a regresar a la tierra. Esa es una realidad. Jesús viene otra vez a la tierra. Jesús viene a gobernar las naciones. Y dice la palabra, eso está increíble, dice que todo ojo le verá. Hay una voz que está velando, que está atenta, aunque le tenga la tentación de tener sueño, hay una voz que clama en el desierto. Prepárense porque el novio viene, y ahí viene el novio, él viene a gobernar. Jesús viene otra vez a la tierra. Versículo 5. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, todas, las necias y las prudentes, toda la iglesia va a preparar sus lámparas. Porque en ese momento, cuando vean que Jesús, cuando escuchen la voz de Jesús regresa, la iglesia en ese momento va a entender que lo que necesitan sí o sí en su lámpara va a ser el aceite. Hasta en ese momento van a decir, sí, necesito el aceite. ¿Por qué? Porque una lámpara sin aceite no te sirve de nada. No va a funcionar una lámpara sin aceite. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a los prudentes, danos de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. En la versión NTV me gustó cómo dice, como esa desesperación, ¿no? Así lo leo yo. Y entonces las 5 necias le pidieron, por favor, así rogando, por favor, danos un poco de tu aceite, porque nuestra lámpara se está apagando. Y eso es bien duro, porque cuando se den cuenta de esa realidad de que necesitan el aceite, van a querer pasarlo con el aceite de otra persona, con un aceite ajeno. Y está padre porque muchas veces pues sí, tenemos la bendición y nos regocijamos con el aceite ajeno, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué te sirve escuchar Jason Nopton o a Benjamín Núñez, que es el pro de lo que está hablando el Señor? O sea, ¿de qué te sirve como querer o decir, el aceite ajeno, si no vas a poder pasar la prueba, porque ese es su aceite? Tú sientes bonito y disfrutas y conectas y está padre, pero ese es su aceite. Es un aceite que ellos cultivaron, que han pagado un precio. Entonces,
van a querer de ese aceite, pero así como yo les digo a mis amigos, cada quien su aceite. Y el versículo 9 dice: mas las prudentes respondieron diciendo, no les voy a dar, más bien para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, más bien vayan y compren aceite por sí mismas. La otra versión dice: sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos aceite para todas, vayan ustedes a la tienda y compren un aceite para ustedes. O sea, les dijo no. Y eso, o sea, se oye como rudo, así como que, ay, hermano, pues comparte. O sea, no. Aún los que han cultivado aceite por años y años en la intimidad, y aún en este periodo donde Dios nos ha encerrado, y los que están aprovechando este tiempo y están cultivando su aceite, cuiden su aceite. Y bueno, el punto es que las prudentes no les dieron de su aceite. Y no les dan el aceite, o sea, no por mala onda, o sea, envidiosas, sino porque el aceite de la intimidad no es algo que se transfiera. Yo sí creo en la imposición de manos, que habla la palabra, pero el aceite de la intimidad no se transfiere. Es algo que se cultiva de manera personal, en lo secreto, de forma personal. No puedes transferir, no puedes compartir las experiencias que tú has tenido en lo secreto. Esa es tu historia, esa es tu experiencia personal, eso es lo que tú has cultivado y hecho solamente tú y Dios. Entonces, por eso no les dieron aceite, no hay manera. Y entonces, como no les dan el aceite, más bien les dicen, pues las mandan a comprar el suyo. Y es decir, como que literalmente les están diciendo, pues ve tú por tu aceite, ve y paga un precio. Las mandan a comprar, eso quiere decir que hay un precio que pagar para tener ese aceite. Y yo te pregunto así, o sea, y te lo digo porque ahorita les voy a contar más adelante cómo el Espíritu Santo me estuvo hablando. O sea, ¿qué tan dispuesto estás tú de pagar un precio por ese aceite? ¿Qué tan dispuesto estás a pagar el precio de menos televisión, menos Netflix, menos YouTube y más la Biblia? ¿Qué tan dispuesto estás tú a menos redes sociales, menos fama, menos que tú te aventes tus miles de lives y miles de cosas extrañas con cosas ajenas? Y en vez de estar viendo eso, ¿cuánto estás dispuesto a pagar el precio de entonces mirar y sentarte a contemplar a Jesús? No podemos subsistir o querer hacerlo con aceite de alguien más. Y mira, ahora aún en este tiempo de encierro, hay muchos ministros y ministerios que están compartiendo y así. Pero aún más allá de eso, aún más de las redes, o sea, cierra tu puerta en la intimidad y deja que el Espíritu Santo te dé de ese aceite. Versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esto está súper rudo porque, o sea, cuando las mandan a comprar, de pronto puede ser que digas, ay, ahora sí me voy a aplicar, ahora sí ya voy a empezar a cultivar mi aceite, pero fue demasiado tarde. O sea, ya no hubo oportunidad, porque las que sí estaban preparadas entraron a las bodas y las otras se quedaron solamente mirando de afuera porque dice que se cerró la puerta. Y la vez pasada yo les decía, este es un tiempo donde podemos buscar a Dios. Dice la palabra, busca a Dios mientras estás cerca, háblale mientras aún puedes encontrar una respuesta. Ahorita es un buen tiempo de buscar a Dios, porque después va a pasar eso. Si tú no tienes aceite, mientras intentes ir a buscarlo,
va a venir el novio y entonces van a suceder las bodas y la puerta va a ser cerrada para ti. Ya no va a haber oportunidad. Yo creo que en verdad hay una gracia tan increíble en este tiempo de encierro para aquellos que buscan, que tienen hambre. Yo siempre digo que ese es uno de mis principios favoritos y que lo he tomado así como muy en serio en mi vida, donde dice que al que pide se le da, al que busca encuentra y al que toca se le abre. Y hay una gracia de parte de Dios para este tiempo, para que volvamos nuestro corazón a Él, para que empecemos a cultivar aceite, para que empecemos a profundizar en Él. Y lo que a otros nos costó muchos años, hay una gracia especial para los que buscan con un corazón puro, humillado delante de Él, para tener entendimiento, para tener revelación. Hay algo especial en el cielo que está dando a su iglesia para este tiempo y para esta generación específicamente. Esta generación va a tener un entendimiento y una revelación de la palabra como nunca antes, aquellos que busquen genuinamente. Y versículo 11 dice: y después vieron también las otras vírgenes diciéndonos: Señor, Señor, ábrenos. O sea, imagínate la desesperación y la confusión que van a tener estas que se quedaron afuera, puerta cerrada, porque creyeron que lo habían hecho bien, o creyeron que lo que tenían era suficiente, porque ellas creyeron que lo que estaban construyendo, solo tener su lámpara, era suficiente para lo eterno. Pero no fue así. Ellas no vivieron para lo que realmente importaba, para lo eterno. Se me viene a la mente lo que Jesús habla de Marta y María. Marta, afanada y ahí trabajándole, no prefirió como eso, cuando dice la palabra que María escogió la mejor parte. Y luego no solo eso dice, sino que aparte no le será arrebatada. Entonces es tiempo, imagínate la confusión ahí de decir, o sea, todo lo que hice no sirvió de nada. Pues no sirvió de nada. El versículo 12 dice: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no te conozco. En la otra versión, NTV, dice: y él respondió: créeme, no las conozco. Y eso es bien duro. O sea, yo pensaba y podía imaginarme a Jesús diciendo eso, y eso sí va a ser un fatality. Eso va a ser horrible. O sea, imagínate que tú estés viviendo y construyendo lo que tú crees que está bien. Era lo que les decía la vez pasada. No sabemos si realmente ora al Espíritu de Dios. No sabemos si lo que tú estés haciendo realmente Dios te haya dicho que lo hicieras, o Dios esté ahí. Va a haber tal punto aún dentro de la iglesia de tantas cosas que creen que hacen, que el Espíritu Santo no está ahí y ni siquiera lo notan, porque no conocen al Espíritu Santo. Y es bien duro, o sea, imaginarte que Jesús te diga: no te conozco. Y ese pasaje pues va muy relacionado a Mateo 21, donde dice: Señor, o sea, en tu nombre hice esto, en tu nombre milagros, en tu nombre prediqué. Y Jesús les dice: apártense de mí, no los conozco. Y yo sé, tal vez esto suene raro y rompa con tu teología de años, pero no todos van a entrar al reino de los cielos. No todos. Y es mejor ser conocido en el cielo y ser conocido por Jesús que ser conocido aquí en la tierra, la plataforma o el nombre. Y tenemos que trabajar para eso. Eso va a ser triste porque ya no va a haber otra oportunidad, ya no hay otro chance, la puerta se cierra y ya no hay otro chance. Y luego ya para
terminar esta parábola, en el versículo 13 dice: velen pues, porque no saben ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es algo que Jesús así remata y les dice: velen, tienen que velar. Y la palabra velar, Jesús la dice repetidamente en los evangelios. Velar es mantenerse despierto mientras otros duermen. Los entendidos de los tiempos no duermen. Eso es real. Les decía que llevo como, pues ya ni sé, como 3 semanas creo, que he estado despierta así en las madrugadas. Y en verdad, o sea, no es que algo me aflija, no estoy preocupada, no tengo miedo. O sea, sé que soy como la persona más rara y loca, pero no me da miedo el rollo del COVID, no estoy así como de preocupada. O sea, pues me duele como saber, ¿no? Los que están muriendo sin Jesús, o lo que de pronto, ¿no? La economía como de las demás personas y así, pero no estoy afligida, honestamente, como en realidad, ¿no? No hay algo que me preocupe y me quite el sueño, gracias a Dios. Pues no es como que no tenga trabajo, cosas, ¿no? Y empecé a tener insomnio. Y así, o sea, real. Eran las 2:30, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y cero sueño. Y los que me conocen saben que si hay algo que amo hacer, definitivamente es dormir, ¿no? Entonces, como que los primeros días yo decía, rayos, o sea, pues ya el insomnio, ¿no? De hecho, mis amigos me bromeaban y me decían, no, ya te estás aclimatando para el horario de Turquía y todo esto. Y bueno, puede que sea también muy bueno a ese punto. Pero, o sea, yo decía, tiene que haber algo más. O sea, y entonces, en vez de, o sea, honestamente, los primeros días sí fue así como de, oh, pues me voy a echar unos chochitos, o música, o leo, así como, pues, normal X para tratar de conciliar el sueño. Hasta que ya, como por ahí del segundo día, tercero, así, empezó a hablarme y a inquietarme el Espíritu Santo. Ya saben, cuando ese pequeño susurro y esa certeza en tu corazón. Y dije, ok, ¿qué quieres enseñarme o qué quieres hablarme en estas madrugadas? Y honestamente han sido las madrugadas más fructíferas que he tenido. O sea, ha sido de profundizar en la palabra, de el Señor empezarme a recordar cosas, a hablarme, a decirme. Y hubo una madrugada en particular. Obviamente en esas madrugadas el Señor me llevó mucho a este pasaje. O sea, estuve como entendiendo mucho acerca de este pasaje en específico, y sabía que era algo que tenía que compartir. Pero una de esas madrugadas me gusta mucho poner adoración todo el tiempo hay música. Y me gusta mucho buscar como qué es lo que se está cantando, qué es como los adoradores, no la música en sí misma, sino lo que cantan, lo que se declara acerca de Jesús. Y encontré uno que soy su fan desde el año pasado, que descubrimos con la canción de Yeshua, un brasileño, increíble adorador y todo ahí, bien intenso. Y en una de esas madrugadas encontré una canción que hablaba acerca de que Dios debe de tener toda nuestra atención. Cuando abrimos el ojo, que Dios tenga toda nuestra atención, todo nuestro corazón, nuestra voz. Aún, y por ejemplo a mí no me hablaba, aún antes de voltear a ver así como el alarma y el celular, que Dios fuera lo primero en todo. Y él empezaba a adorar y cantos espontáneos y oraba y todo, y vino un quebranto, que ese quebranto en verdad hasta inundó así mi cuarto. Y yo lloraba y pasé un buen rato llorando, quebrantada de, Señor, yo quiero que tú seas lo primero en mi vida, lo primero cuando abra mi ojo, lo último cuando cierre mis ojos, que tú tengas toda mi atención. Y hay una parte de la canción donde decía
que el amor de muchos va a enfriarse. Y estamos en ese tiempo donde el amor de muchos va a enfriarse y tenemos que pedirle al Señor que el mío no, que mi corazón siempre esté ardiendo. Una de las oraciones que estaba haciendo desde que empecé a estar despierta en estas madrugadas ha sido de: Señor, mantén mi corazón ardiendo por ti y mantén mi lámpara llena, o sea, que mi lámpara se esté llenando. Hay una instrucción muy clara de Jesús en esta parábola, o sea, necesitas cultivar el aceite y necesitas velar para este tiempo. ¿Cómo podemos nosotros cultivar el aceite? ¿Cómo podemos nosotros estar listos y atentos para esto? Número uno, o la primer paso que yo podría decirte es que tú te dispongas a subir al monte de la intimidad. En Cantares habla, dice: mientras tenga vida voy a subir al monte de la mirra y del incienso. Entonces hay un lugar más alto de donde tenemos que subir, que es la intimidad. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando le muestra Dios todas las cosas a Juan, le dice: sube y ven. O sea, porque no se las podía enseñar abajo, le dijo: sube y ven. Hay un lugar de intimidad donde nosotros tenemos que subir, donde tenemos que ir al siguiente nivel, porque es donde Dios quiere mostrarnos nuevos aspectos de su gloria. Realmente yo he aprendido que los que suben al monte de la intimidad, o los que buscan ir a otro nivel en Dios, es la gente que quiere conocer y mirar la gloria de Dios. Es gente que quieren contemplar la belleza de Jesús. Y ¿sabes qué? Abajo está toda la religiosidad. Están los que no pagan el precio por la intimidad. Los que pues dicen: está padre, yo aquí me conformo y pues nada más con poquito subsisto y está bien. Pero ¿cómo puedes tú subir a ese monte o subir a lo que sigue para que puedas conocer más de Dios, de su gloria? Porque arriba es donde ocurren las cosas más increíbles y experiencias espirituales que sí son reales. Haz lo que nunca has hecho. Haz lo que nunca te has atrevido a hacer en este tiempo. Vive más en santidad. Adora más. Ora más. Lee más. O sea, haz algo que tú nunca has hecho. Otra cosa que tienes que hacer para cultivar tu aceite es permanecer. Perseverar en el lugar secreto. Nosotros necesitamos aprender a vivir en la intimidad. La gente o muchos se aburren porque no saben vivir en la intimidad, porque no han encontrado eso que cautiva a sus corazones. Algo que hacía la diferencia, por ejemplo, en David, él decía: o sea, solo una cosa deseo, ¿no? Solamente una cosa busco: habitar en tu casa todos los días y contemplar la hermosura, ¿no? Y yo creo que muchos no saben vivir en intimidad porque les aburre, porque no saben ni siquiera contemplar la belleza, la hermosura de la majestad de Dios. Y sabes que hay una realidad que es innegable, y yo lo he visto vez tras vez y lo creo firmemente, que la obra más genuina del Espíritu Santo ocurre ahí en el lugar secreto. No ocurre cuando alguien te impone las manos ni en predicaciones. La obra que nos hace ser transformados ocurre en el lugar secreto. De hecho, hay un pasaje que quiero leerles que está, acá lo tengo, en 2 de Corintios 3:18. Espérenme, que dice 2 de Corintios 3:17 y 18. Porque el Señor
el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en el espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, la gloria más increíble que esperamos es verle. O sea, un día le vamos a ver tal cual es, ¿no? Cara a cara, sus ojos, todo. Pero nosotros podemos contemplarlo, ¿no? En nuestro espíritu, en la revelación, en el entendimiento de la palabra. Entonces, necesitamos aprender a contemplar. ¿Y cómo sabemos cómo contemplar? Conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo no es solo la información, que sí podemos tener información. Pues es el Padre y es Jesús y vino a salvarnos, o es el Espíritu Santo, el Consolador. O sea, no solo la información. De hecho, la palabra tal cual, conocer, que habla la Biblia, cuando en tu Biblia leas conocer, habla o se refiere en sí mismo de una experiencia. Conocer en la Biblia es una experiencia. Entonces, nosotros necesitamos no solo tener la información, sino tener la experiencia. Y otra forma también de aprender a contemplar a Dios es quitando todo ídolo de nuestro corazón. La idolatría en nuestros corazones es todo aquello que le robe el deseo a Dios. O sea, si hay algo que deseas más que a Dios, eso es un ídolo en tu corazón. Entonces, que tu oración sea como la de David, solamente una cosa voy a buscar, y esa va a ser estar en tu casa. Tienes que sí o sí invertirle. La otra vez les decía, es sencillo, son hábitos también. Son hábitos que poco a poco a veces no lo deseas, a veces sí no tienes ganas, y a veces solo lo haces por el hábito. Pero el Espíritu Santo es tan increíblemente bueno que Él va a aprovechar cada momento para mostrarte más de la belleza y de la hermosura de Jesús. Otra cosa que tienes que hacer para este tiempo es mantenerte despierto, porque acuérdate, los que cultivan aceite son los que están despiertos. Vamos a Lucas 21:36, que es como el paralelo en cuanto a estas parábolas de Mateo, ¿no? que estaban hablando, la perspectiva de Lucas. Y Lucas 21:36 dice: manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Esto así voló mi cabeza. Si tú no tienes tiempo para conversar, para contemplar, si tú no tienes tiempo para disfrutar tu relación con Dios, vas a ser la persona más débil para este tiempo. Y yo sé, no quiero ser manchada o así ruda, pero en verdad, si tú no tienes tiempo y si tú no inviertes, si tú no empiezas a hacer un hábito, porque ese es un hábito de tu vida espiritual, si tú no lo haces en los tiempos que están por venir, porque esto del coronavirus y todo lo que está pasando y todavía lo que falta, como se los decía la vez pasada, apenas es el inicio de dolores. ¿No? Y no es por fatalista o ya saben así de el apocalipsis, o sea, no, sino porque despierta. Si tú no haces lo que tú tienes que hacer en el tiempo más oscuro, en el tiempo más difícil, vas a ser débil. Y la pregunta, ¿no?, que el Espíritu hizo a mí en esas madrugadas, y es la misma que yo quiero que retumbe en tu corazón y en tu espíritu, es: ¿estás listo?
Bueno, en mi caso era: ¿estás lista para lo que viene? ¿Estás listo para lo que viene? ¿Tienes suficiente aceite? ¿Cómo está tu aceite? Lo que tú has cultivado, ¿cómo está tu aceite en esta temporada? Y lo más así que morí lento cuando lo leí fue de Lucas 21:36. Dice: mantente alerta. Dice: pero tienes que ser lo suficientemente fuerte para escapar de lo que viene, pero para presentarte delante del Hijo del Hombre. Y el Espíritu Santo me decía: Jazz, ¿estás lista para presentarte delante de Jesús? Y no saben qué quebranto vino a mi corazón. No sé si todos estemos listos. Yo me di cuenta que no estaba lista. Me hacía falta. Y quiero aprovechar esta gracia impresionante para estar lista delante de Él. Nosotros cultivamos aceite cuando lo recibimos del Espíritu Santo. Cuando genuinamente adoras, cuando genuinamente conversas diariamente, cuando genuinamente tú inviertes en el lugar secreto y pagas un precio. Muchas veces pagar el precio va a ser negarte a ti mismo, muriendo a tus placeres temporales. Y no es fácil, o sea, hasta yo, ¿no? O sea, no es así como el super santos todos, o sea, no. Hay veces que yo no quiero así como orar, no tengo ganas, a veces es como de, ay, no siempre estás así. Pero he decidido negarme a mí misma, y cuando no quiero es cuando más debemos hacerlo. Es una realidad. Cuando menos quieres orar es cuando más tienes que orar. Y cuando yo lo he experimentado, cuando no quiero pero lo hago, el Espíritu Santo es tan bueno que aún en esos momentos he obtenido también grandes cosas de su corazón. Entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos y morir a nuestros placeres temporales. Ahorita pues sí, está cool, ¿no? Estás en tu casa, está rico, puedes estar comiendo, puedes estar viendo las series que nunca tuviste tiempo de ver. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer que nunca tuviste tiempo de ver en tu rutina normal, ¿no? De trabajo, ir, venir. Pero si tú decides en este tiempo, antes que un placer temporal momentáneo, decides negarte a ti mismo, decides pagar el precio y desenchufar Netflix para meterte a la palabra y a la oración, vas a salir en otro nivel de esto. No te lo digo como ya he escuchado a muchos que vas a aprender a leer un libro y bla y vas a ser mejor persona. O sea, no, tienes que salir de esta cuarentena con más aceite, con mayor profundidad en las escrituras, con la humildad para tomar tu posición en lo que está por venir, para lo que Dios quiere hacer. Tienes que aprender a meditar en la palabra. Muchas veces creemos que leer nuestros 3 capítulos ya rifamos, o solo tu TCD y lo que ahí viene de lectura, y eso es suficiente. De hecho dice meditar en la palabra. La misma Biblia habla más de meditar de día y de noche. Meditar. Tienes que aprender a meditar la palabra, y puedes tener un versículo que lo vas a estar meditando todo el día y vas a estar preguntándole al Espíritu Santo qué es lo que quieres decirme, qué es lo que se trata. Una vida que está cultivando aceite va a ser una vida que se note que los frutos del Espíritu Santo están en ella, que hay convicción de pecado y que prefieres la santidad y prefieres lo santo, lo eterno, que lo temporal. Entonces, ya para terminar este tiempo, de verdad yo te animo a que medites en todo lo que hemos leído el día de hoy en la palabra, y que te preguntes si realmente Dios va a tener toda tu atención. ¿Cuánto vas a conversar, por ejemplo, a partir de escuchar esto? ¿Cuánto vas a conversar la siguiente semana con Dios? Y yo de verdad, mi oración es que
tú seas parte de la iglesia que es prudente y que cultiva su aceite y que está lista esperando al esposo, porque Jesús viene pronto y nosotros tenemos que estar listos. Al final les vamos a dejar una canción y de verdad medítela mucho, porque habla de cuando Jesús venga va a encontrar mi lámpara llena, y yo oro que esa sea una verdad en el nombre de Jesús para muchos de nosotros. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú vas a hablarnos en estos días. Yo te pido, Espíritu de Dios, que traigas un quebranto y una convicción profunda a cada uno de nosotros, que pongas en nosotros el querer como el hacer, que pongas en nuestro corazón un fuego que arda, que consuma por decirte sí una y otra vez y elegir la intimidad una y otra vez. Queremos profundizar en ti, queremos profundizar en tu palabra, queremos subir al siguiente nivel, queremos pagar el precio, queremos ser una iglesia entendida, una iglesia que se prepara diligentemente hasta que tú regreses. En el nombre de Jesús, amén. Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz.
soy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno